Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 3. Derecho Administrativo General. Volumen 2. Tema 1. Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La ley. Las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley, decreto ley y decreto legislativo. El reglamento, concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho administrativo. 1. Las fuentes del derecho administrativo, la Constitución. 1,1. Introducción. La teoría de las fuentes del derecho en general, así como las del derecho administrativo en particular, comprende y abarca dos grandes grupos de problemas. A. El de la determinación y análisis de las fuentes propiamente dichas, esto es, cuáles son las formas en que se manifiesta la potestas normandi. B. El de su ordenación recíproca, su jerarquía respectiva. De ambos problemas, vamos a ocuparnos a continuación, aunque en realidad su estudio más completo corresponde a la teoría general del derecho. Por ello, al hablar de fuentes del derecho administrativo, no nos proponemos ningún problema de originación de esta rama jurídica, sino que simplemente partiendo de la distinción que hace de Castro entre fuente material y formal, consideramos a la primera como fuente de producción del derecho y a la segunda como fuente de manifestación, es decir, los modos o formas a través de los cuales el derecho se manifiesta. Como dice Garrido Falla, son fuentes del derecho administrativo aquellas formas o actos a través de los cuales el derecho administrativo se manifiesta en su vigencia. El segundo de los problemas arriba enunciados nos conduce al estudio del llamado principio de legalidad y sus dos grandes manifestaciones, el principio de jerarquía normativa y el principio de reserva de ley. El principio de legalidad, que es, como dice García de Enterría, la más importante de las columnas sobre las que se asienta el derecho administrativo, supone la sumisión total y absoluta de la administración al derecho, al bloque jurídico o al bloque de la legalidad, como decía Auriol. Ello se traduce en la sumisión de la actuación de la Administración a las prescripciones del Poder Legislativo, así como en el respeto absoluto en la producción de normas administrativas al orden escalonado de la jerarquía de las fuentes, lo cual implica que tanto las normas del Ejecutivo, reglamentos, como los actos que del mismo emanan no pueden contradecir una ley formal ni invadir la reserva de ley. Por lo demás, el primero de los problemas enunciados al comenzar el tema nos permite clasificar las fuentes del derecho administrativo en fuentes escritas, como la ley y el reglamento, no escritas como la costumbre y los principios generales del derecho, e indirectas como la jurisprudencia y los tratados internacionales. Interesa ahora colocar en un orden jerárquico y escalonado las distintas fuentes que se acaban de enumerar, lo que significa tanto como establecer el orden de aplicabilidad de las normas jurídicas al caso concreto y el criterio para solucionar las contradictorias prescripciones que se encuentren en normas de distinto rango. Para ello, Garrido Falla maneja dos criterios fundamentales, el criterio de la primacía del derecho escrito y el criterio de la jerarquía del órgano del que emana la regla escrita de derecho. Por aplicación del primer criterio, las fuentes no escritas van a quedar relegadas en el derecho administrativo a la categoría de fuentes subsidiarias. Esto es, desde luego, rigurosamente cierto si se pone en contraste la ley formal, constitucional y ordinaria, con la costumbre, pues aún dando por supuesta la solución positiva al problema de su existencia en derecho administrativo, únicamente será posible acudir a ella en defecto de regulación expresa legal, sin que, por lo demás, pueda admitirse una costumbre contra legem. Por lo que se refiere a los principios generales del derecho, también debe decirse, en términos generales, que su aplicación es subsidiaria y que, por tanto, solo podrán ser invocados a falta de texto jurídico escrito aplicable a la cuestión controvertida.
Y por lo que se refiere a otras fuentes, como la jurisprudencia y los tratados internacionales, ya se ha señalado que solo tienen un valor indirecto en derecho administrativo, por lo que su enumeración queda al margen del estricto problema de la jerarquía de las fuentes, que queda entonces establecida de la forma que veremos a continuación. 1,2. La Constitución Española de 1978. En líneas muy generales, se puede decir que la Constitución es un texto normativo singular, el primero en solemnidad e importancia de todo nuestro sistema, que regula la organización y funciones de los poderes públicos y enuncia los derechos de los ciudadanos. Las leyes constitucionales ocupan el escalón supremo de la jerarquía normativa en cualquier sistema jurídico. En nuestro ordenamiento jurídico, este vértice de la pirámide normativa está constituido por la Constitución Española de 1978, aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada mediante referéndum el 6 de diciembre, sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978 y publicada, y entró en vigor el 29 del mismo mes. Dos notas fundamentales caracterizan y determinan el valor jurídico de la Constitución: constituir la superlegalidad formal y la superlegalidad material. 1.2,1. Constituye una superlegalidad formal. En cuanto que para su reforma o modificación se establecen especiales dificultades. Esta materia viene regulada en los artículos 166 a 169 de la Constitución Española. Conforme al artículo 166, la iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87. Por lo demás, al remitir el artículo 166 de la CE a los apartados 1 y 3.2 del artículo 87, lo que hace es equiparar la iniciativa legislativa ordinaria con la iniciativa para la reforma constitucional, si bien prohibiendo en este último caso la iniciativa popular. Así pues, la iniciativa para la reforma queda centrada en el Gobierno, en el Congreso, en el Senado y en las asambleas de las comunidades autónomas. La reforma constitucional es la pieza clave de todo el sistema de garantías y de la propia vida y superioridad de la Constitución. Es a través de ella como la Constitución adquiere el rango de lex superior. Se trata de crear un sistema que, por un lado, no permita fáciles modificaciones de la misma, dificultar una constitución demasiado flexible, y por otro, no impida la realización de ciertas modificaciones que la experiencia o las necesidades políticas hagan aconsejables o necesarias, no hacer una constitución demasiado rígida. Con la finalidad contenida en las anteriores consideraciones, se ideó el procedimiento recogido en los artículos 167 y 168 de la Constitución Española, que nos permite distinguir entre reformas esenciales y no esenciales de la Constitución. 1.2,2. Constituye la superlegalidad material. Con lo que se quiere indicar que su rango es superior al de las demás leyes. El carácter de ley superior de nuestra Constitución indica claramente que cuando una ley ordinaria entra en conflicto con ella, la Constitución debe prevalecer. Ello nos plantea el problema de la inconstitucionalidad de las leyes. La anulación de las leyes ordinarias por inconstitucionalidad se inició por la práctica jurisprudencial americana, y con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial se extiende a casi todos los ordenamientos jurídicos el recurso de inconstitucionalidad. La superlegalidad material de la Constitución viene claramente aludida en el artículo 161 de la misma, al señalar que el Tribunal Constitucional, con jurisdicción en todo el territorio español, es competente para conocer, entre otros, del recurso de inconstitucionalidad contra las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Añadiendo el artículo 162 que están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas, y en su caso, las asambleas de las mismas. No obstante, la CE se caracteriza también por contener una gran diversidad de normas, que se pueden clasificar en 5 grandes grupos. 1. En primer lugar, las que podríamos llamar normas principales,
cuya función es definir los rasgos generales del sistema político, los valores superiores del mismo, los fines generales del Estado y los principios vertebrales del sistema normativo. 2. En segundo lugar, las normas directivas de la actividad de los poderes públicos, concepto complejo dentro del cual es necesario desglosar 4 subtipos. A. Mandatos al legislador, consistentes bien en la orden de elaboración y aprobación de una ley específica, bien en la imposición de regular una determinada materia. B. Habilitaciones al legislador para regular potestativamente una materia determinada, normalmente con indicaciones parciales acerca del contenido de dicha regulación. C. Reservas de ley, mediante las cuales se exige una norma con rango de ley formal para la regulación de determinadas materias. D. Directrices materiales de la actuación de los poderes públicos, mediante las cuales la CE ordena a estos perseguir determinados objetivos o metas, trasunto de las normas principales. 3. En tercer lugar, las normas organizatorias, expresión genérica bajo la que se incluyen a. Las normas constitutivas de entes u órganos públicos, que consagran su existencia a nivel constitucional o regulan su estructura interna. B. Las normas atributivas de competencia a dichos órganos o entes. 4. En cuarto lugar, las normas materiales, concepto al que corresponden 3 subcategorías. A. Las normas reguladoras del sistema de producción normativa o, por utilizar una terminología más convencional, del sistema de fuentes. B. Las normas de reconocimiento de derechos constitucionales. C. La última subcategoría, de carácter residual, estaría integrada por todos los artículos que establecen regulaciones materiales típicas, normas imperativas, distintas de las encuadradas en todos los restantes grupos de clasificación, que el constituyente ha querido elevar al máximo rango normativo, por EJ, regulación de los idiomas, banderas y capitalidad del Estado. 5. Por último, las normas garantizadoras que, como su propio nombre indica, tienen por objeto establecer los órganos, procedimientos y principios tendentes a asegurar el respeto al texto constitucional y, en general, la observancia del sistema normativo. 2. La ley. 2,1. Concepto de ley. Es definición universalmente conocida de la ley la que Santo Tomás de Aquino estableció en la Suma Teológica al concebirla como la ordenación de la razón al bien común, dictada por el que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad y solemnemente promulgada. O la más escueta de Francisco Suárez al definirla simplemente como precepto común, justo y estable, suficientemente promulgado. Entre las definiciones modernas ha de citarse la de Federico de Castro, para quien la ley es la norma emanada directamente del poder soberano, reveladora de su mandato respecto de la organización jurídica de la nación. En el sentido técnico de fuente del derecho, la palabra ley se emplea en una doble acepción. En un sentido primario se llama ley a cualquiera de las reglas que tienen su origen en el poder del Estado, y se contrapone a la costumbre y a los principios generales del derecho. En un segundo sentido, más estricto, se reserva la palabra ley para la dictada por el órgano superior del Estado, y con la máxima solemnidad, distinguiéndose así de las normas dictadas por autoridades con función delegada, reglamentaria o ejecutiva. Ley en sentido formal es toda norma jurídica dictada por los órganos estatales a los que el ordenamiento jurídico atribuye el poder legislativo. Y precisando aún más, García de Enterría y Tomás Ramón Fernández la definen como el acto publicado como tal ley en el Boletín Oficial del Estado, que expresa un mandato normativo de los órganos que tienen constitucionalmente atribuido el poder legislativo superior. 2,2. Clases. La ley en el ordenamiento jurídico español. Bajo el genérico concepto de ley se agrupan en el derecho positivo español diversas manifestaciones de la misma. Jerárquicamente ordenadas son las siguientes: ley constitucional, leyes orgánicas, leyes ordinarias, disposiciones normativas con fuerza de ley, decretos leyes y decretos legislativos. Es claro que no se integra dentro de este concepto genérico de ley, en sentido formal, la potestad reglamentaria de la Administración a la que nos referimos de manera particular en el siguiente tema del programa.
Habiendo ya estudiado la ley constitucional, nos corresponde ahora referirnos a las demás, distinguiendo entre leyes estatales, orgánicas y ordinarias, leyes de las comunidades autónomas y leyes de conexión con los subsistemas autonómicos, leyes marco, leyes de armonización y leyes de transferencia o delegación. 2.2.1. Las leyes estatales. A. Leyes orgánicas. La figura de las leyes orgánicas es una de las novedades más sobresalientes de la Constitución de 1978, y también una de las más complejas y discutibles. En una primera aproximación, pueden describirse como un tipo especial de leyes para cuya aprobación se requiere un quórum especialmente reforzado en el Congreso de los Diputados, por referirse a materias a las que la Constitución otorga una particular relevancia. Son pues dos las notas que las caracterizan: una nota material, el ámbito a que se refiere, y una nota formal, el procedimiento de elaboración. Desde el punto de vista material, en primer lugar, las leyes orgánicas deben referirse necesariamente, o lo que es lo mismo, solo pueden ser dictadas, a las materias expresamente previstas en la Constitución española. De acuerdo con su artículo 81,1, son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Este precepto diseña lo que podríamos llamar el ámbito necesario de actuación de las leyes orgánicas. Dichas leyes han de regular necesariamente estas materias, de tal forma que su regulación no puede ser llevada a cabo mediante leyes ordinarias. Pero, a la inversa, las leyes orgánicas no deben operar fuera de estas materias, careciendo de eficacia en la medida en que regulen cuestiones no comprendidas en la enumeración del artículo 81 o materias en las que otros preceptos de la Constitución española las exigen. P.J. Arts. 92, 104,2, 107, 116, 122, 136,4, 141,1, 144, 150,2, 157,3, 165, etc., salvo que se trate de temas conexos con la regulación principal. 2. Por otro lado, las leyes orgánicas se caracterizan por un dato formal: ¿cuál es el procedimiento exigido específicamente para su aprobación? De acuerdo con el apartado segundo del artículo 81 de la Constitución española, la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Este es el único requisito que caracteriza a la ley orgánica. El texto de la misma deberá ser votado globalmente en el Congreso por la mayoría cualificada citada. La ley orgánica no precisa de ser aprobada por mayoría especial alguna en el Senado, siguiendo en esta Cámara el procedimiento normal al que posteriormente nos referiremos. Para un grupo de autores encabezados por García de Enterría, las leyes orgánicas no tienen rango superior a las leyes ordinarias, ya que entre ellas no cabe hablar de relación de jerarquía sino de separación, por tener un distinto ámbito competencial. Frente a esta opinión, Garrido falla, partiendo del especial régimen de aprobación y modificación, mayoría absoluta, y del hecho de que la regulación de las materias de mayor trascendencia está reservada a la ley orgánica, defiende la superioridad jerárquica de estas normas sobre las leyes ordinarias. Dentro de las leyes orgánicas, hay que destacar una categoría muy singular, que no es otra que la que forman los estatutos de autonomía de las distintas comunidades autónomas. La propia CA denomina a los estatutos como leyes orgánicas en su artículo 81,1, pero se diferencian de las demás leyes orgánicas fundamentalmente en su procedimiento de elaboración y reforma y en su contenido material. Así, en cuanto a su procedimiento de elaboración, destacar someramente que existe un procedimiento ordinario, art. 143 y 146 CE, un procedimiento especial, artículo 151 CE, y dos procedimientos extraordinarios art. 144b y disposición transitoria cuarta. Por otro lado, en cuanto a su contenido material, se afirma que los estatutos de autonomía constituyen la norma fundamental básica de cada comunidad autónoma, art.
147,1 CE. En un doble sentido. En primer lugar, por cuanto el estatuto es la norma que instituye, que erige y hace nacer a la vida jurídica a un ente público antes inexistente, e institucional también, porque el estatuto concreta el marco constitucional, definiendo las instituciones políticas y administrativas de gobierno de cada comunidad y las funciones que específicamente asume. B. Leyes ordinarias. Constituyen el tercer escalón de la jerarquía normativa. Son leyes ordinarias las leyes de Cortes, es decir, las que emanan del órgano legislativo ordinario que son las Cortes Generales, formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado según preceptúa el artículo 66 de la Constitución. Constitucionalmente, cabe distinguir con arreglo al artículo 75 de la Constitución española entre leyes de pleno y leyes de comisión, ya que según dicho artículo, las cámaras funcionarán en pleno y por comisiones. Las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el apartado anterior, la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado. Por lo demás, el procedimiento de elaboración de las leyes puede iniciarse bien por las propias cámaras, en cuyo caso recibe el nombre de proposición de ley, cuya tramitación se regulará por los reglamentos de las cámaras, art. 89, o bien por el Consejo de Ministros, en cuyo caso se denomina proyecto de ley, que envía al Congreso para su estudio, elaboración y, en su caso, aprobación, art. 88. En desarrollo de los artículos 87 y 88 de la Constitución española, el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre del Gobierno, regula la iniciativa legislativa del Gobierno. En relación con el texto de los aludidos artículos, solo cabe insistir en la prioridad que el artículo 89 concede a la iniciativa legislativa del Gobierno sobre la iniciativa de las cámaras. La actuación legislativa del Senado viene regulada por lo dispuesto en el artículo 90, al decir, aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. El Senado, en el plazo de 2 meses y a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial o por mayoría simple, una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. El plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. Parece, pues, a la vista de lo transcrito, que este artículo reduce a una mera labor de revisión la función legislativa del Senado. Y, finalmente, tras esta actuación legislativa del Senado, el último estadio en el proceso de elaboración de las leyes corresponde a la sanción y promulgación de las mismas. Dispone a este respecto el artículo 91 que, el Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. 2.2,2. Las leyes de las comunidades autónomas. En nuestro ordenamiento jurídico, las comunidades autónomas son también, junto con el Estado, titulares de potestades legislativas, esto es, del poder de dictar normas con rango y fuerza de ley. Aunque de manera indirecta, la Constitución española reconoce dicha potestad legislativa a las comunidades autónomas en el apartado primero del artículo 152, cuando habla de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, y más explícitamente en el artículo 153A, cuando remite al Tribunal Constitucional el control de la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. 2.2,3.
Leyes de conexión con los subsistemas autonómicos. A ellas se refiere el artículo 150 de la Constitución y son las siguientes. 1. Leyes marco. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las comunidades autónomas. 2. Leyes de transferencia o delegación. El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. 3. Leyes de armonización. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. 2.2,4. Los decretos leyes y la delegación legislativa. Se trata, dicen García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, de una variedad legislativa ambigua, por cuanto participan simultáneamente de la naturaleza de los reglamentos, al proceder del Gobierno y no de las Cortes Generales, y de las leyes, al tener fuerza de tal y, por tanto, poder derogar o modificar otras leyes y no poder ser afectadas por simples reglamentos. 2.2.4.1. La legislación delegada. La llamada genéricamente legislación delegada o delegación legislativa consiste, sencillamente, en una transferencia de la potestad legislativa que a favor del Gobierno hace el Poder Legislativo, de manera que aquella pueda participar en la ordenación jurídica de la sociedad. Ahora bien, teniendo en cuenta que se trata de una transferencia de ejercicio, pero no de titularidad. En el derecho español la legislación delegada cuenta con expresa cobertura constitucional. En efecto, dispone el artículo 82,1 de la Constitución española, que las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. Es decir, que se prohíbe la delegación respecto de aquellas materias que hayan de ser objeto de regulación y desarrollo mediante ley orgánica. En nuestra Constitución el concepto de legislación delegada se reduce a los supuestos de delegación recepticia, aquellos en que la norma resultante tiene rango de ley, con exclusión por tanto de la remisión normativa y la deslegalización. Conforme al artículo 82,22 variedades de leyes delegadas conoce nuestra Constitución, los textos refundidos y los textos articulados, que se conocen con la denominación genérica de decretos legislativos. Así, dispone el artículo 85 que las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos. A. Textos refundidos. Cuando una pluralidad de textos legales regula una misma materia, es normal y conveniente que el último de ellos delegue en el Gobierno la facultad de unificar o refundir todos, de modo que se simplifique y sistematice así la legislación vigente sobre dicha materia. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Art. 82,2. Lo que se confiere al Gobierno no es la facultad de dictar nuevas normas jurídicas sino la de sistematizar las ya existentes. En relación con estas refundiciones, el artículo 82,5 dispone que la autorización habrá de otorgarse al Gobierno, sin que quepa la subdelegación a otros órganos distintos del propio Gobierno. Ha de otorgarse de forma expresa, para materia concreta, sin que pueda entenderse concedida de modo implícito, y ha de fijar plazo para su ejercicio. No puede entenderse concedida por tiempo indeterminado. B. Textos articulados. Proceden de una delegación que confieren las Cortes Generales al Gobierno
para que redacte una ley conforme a unas bases que el propio legislador ha enunciado. Ley de bases. Como dice García de Enterría, se trata de una delegación más amplia que la del caso anterior, ya que se realiza aquí una auténtica función creativa de normas, si bien tal creación no es libre, sino que ha de ajustarse a las bases dadas. Según el mencionado artículo 82,2, la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados, añadiendo el párrafo 4 que las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Este precepto se completa con dos límites o cautelas restrictivas de las leyes de bases contenidas en el artículo 83 al decir que las leyes de bases no podrán en ningún caso a. Autorizar la modificación de la propia ley de bases. B. Facultar para dictar normas con carácter retroactivo. C. Modalidades de control de la legislación delegada. Cabe finalmente referirse al control de los excesos de delegación. El artículo 82,6 dispone a este respecto que, sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. Artículo que hace referencia, por un lado, al control jurisdiccional y por otro, al control parlamentario de la legislación delegada. Al último hace referencia también el artículo 84, al decir, cuando una proposición de ley o una enmienda fueran contrarias a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno estará capacitado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. Así pues, una primera forma de control de la legislación delegada es la fiscalización que puede ejercer el propio órgano delegante, es decir, las Cortes Generales. Por otra parte, no cabe duda alguna en cuanto al control que puede ser ejercitado por el Tribunal Constitucional, al que corresponde conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Art. 161. 2.2.4.2. Los decretos leyes. A. Concepto y ámbito. Tras los decretos legislativos, la Constitución regula los decretos leyes como normas excepcionales de urgencia. Los define García de Enterría como toda norma con rango de ley que emana, por vía de excepción, de un órgano que no tiene atribuido el poder legislativo, concretamente del Gobierno o Consejo de Ministros. A los decretos leyes se refiere el artículo 86 de la Constitución al decir, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Presupuesto de hecho determinante de la legitimidad del ejercicio de la referida facultad normativa es, pues, la existencia de una situación de necesidad, cuya excepcionalidad quiere subrayarse mediante su adjetivación de extraordinaria, esto es, inusual e imprevisible y urgente, es decir, no susceptible de ser afrontada a través del procedimiento legislativo, ni siquiera por el procedimiento de urgencia que prevén los reglamentos de las cámaras. La facultad de producir este tipo de normas en los casos excepcionales ya indicados corresponde, única y exclusivamente al Gobierno como tal, y no a ningún otro órgano distinto, ya sea su propio presidente o sus miembros. El decreto ley, tal y como está configurado por el texto constitucional en vigor, tiene expresamente vedado el acceso a determinados ámbitos materiales, que el artículo 86 del mismo señala expresamente,
que no podrán afectar, dice, al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero, al régimen de las comunidades autónomas, ni al derecho electoral general. B. La revisión parlamentaria del decreto-ley. El artículo 86 del texto constitucional establece al efecto dos procedimientos diferentes: el debate y votación de totalidad, mediante los cuales el Congreso, en pleno o, en su caso, la Diputación Permanente del mismo, a quien corresponde según el art. 78,2, velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no esté reunida, y ejercer sus facultades en estos supuestos si hubiese sido disuelta o hubiera expirado su mandato, habrá de pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación en bloque en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación, o bien, la tramitación del mismo durante dicho plazo, como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Hacemos observar que es al Congreso de los Diputados solo y no a las dos cámaras, al que corresponde esta revisión. La decisión favorable a la ratificación del decreto-ley no convierte a éste en ningún caso en una verdadera ley. La práctica parlamentaria antes aludida negó, desde el primer momento, este efecto al acto de ratificación, que se publica en el Boletín Oficial del Estado como acuerdo de la Presidencia de la Cámara. En este sentido se ha orientado también la jurisprudencia constitucional, según la cual no puede considerarse que el decreto-ley se haya convertido en ley formal del Parlamento tras el acuerdo de convalidación, sino únicamente que se ha cumplido con el requisito constitucional del que dependía la pervivencia en el tiempo, con fuerza y valor de ley, de la disposición producto del ejercicio de la potestad normativa extraordinaria que al Gobierno le reconoce la Constitución. Esta interpretación parte, sin duda, de la observación de que la ratificación del decreto-ley se realiza por una sola de las cámaras, con total exclusión de la otra del procedimiento correspondiente, lo que impide evidentemente su equiparación total a la ley propiamente dicha. Si el pronunciamiento es negativo, el decreto-ley queda derogado, término este que supone que los efectos de la decisión de la Cámara se producen ex nunc y que, en consecuencia, no quedan afectados por ella los actos aplicativos producidos durante la vigencia de la norma. Finalmente, cabe indicar que los decretos-leyes vienen caracterizados por una serie de notas fundamentales. 1. El órgano del que emanan es el Gobierno. 2. Equiparación absoluta a la ley en sentido formal, mientras no sea derogado por el Congreso. 3. El Gobierno ejerce, al menos provisionalmente, una auténtica potestad legislativa. 4. Es una disposición legislativa provisional, aunque más técnico desde el punto de vista jurídico hubiera sido emplear el término temporal. 5. Hay una serie de materias reservadas a la ley expresamente prohibidas al decreto-ley. De todo lo expuesto cabe señalar diversas analogías y diferencias entre el decreto-ley y los decretos legislativos. Así, las primeras se concretan en que ambos emanan del Gobierno y tienen el valor de ley, y las diferencias se manifiestan en los motivos de unos y otros, en cuanto que el decreto-ley exige la urgencia, concepto jurídico indeterminado, y el decreto legislativo no, así como en el diferente momento de la intervención de las Cortes Generales, ya que en el decreto legislativo dicha intervención es previa, mientras que en el decreto-ley es posterior y con el carácter convalidante o derogatorio que hemos visto. Art. 86. 3. El reglamento. 3,1. Concepto de reglamento. La exposición de la teoría del reglamento debe iniciarse con una definición simple de dos conceptos básicos, que utilizaremos sistemáticamente a lo largo del presente tema: los conceptos de reglamento y de potestad reglamentaria. Por reglamento se entiende, en su acepción más simple, toda norma escrita dictada por la Administración con rango inferior a la ley. Correlativamente, el concepto de potestad reglamentaria remite al poder constitucional en virtud del cual la Administración dicta los reglamentos. 3,2. Naturaleza jurídica. El problema que plantea la naturaleza jurídica del reglamento es el de determinar si se trata o no de un acto administrativo en sentido estricto. En opinión de un cierto sector doctrinal,
El reglamento, como todo acto de la Administración regulado por el derecho administrativo, es un acto administrativo, debiendo distinguirse entre actos administrativos generales y singulares, y encuadrando al reglamento dentro de los primeros. Garrido Falla. Sin embargo, para otro sector doctrinal el reglamento, aunque procede de la Administración, no es un acto administrativo. Su encuadramiento sistemático se halla en el campo de las fuentes del derecho administrativo. Los defensores de esta tesis, Enterría, Martín Retortillo, Boquera Oliver y otros, se basan en que el reglamento forma parte del ordenamiento jurídico, mientras que los actos administrativos son una consecuencia del mismo, siendo además distinto el régimen jurídico de unos y otros, por lo que en conclusión dicen no pueden subsumirse ambas categorías bajo una misma rúbrica de actos administrativos. En efecto, difieren ambas categorías en el procedimiento para su elaboración, en el órgano de quien emanan, en el comienzo de su eficacia, etc. Diferencias entre el reglamento y el acto administrativo. La elaboración de reglamentos está sometida a un procedimiento específico, distinto del aplicable a los actos administrativos. La adquisición de eficacia de los actos administrativos no está sometida, por lo general, al requisito de la publicación en los boletines oficiales, que es indispensable para la existencia misma de las normas reglamentarias, sino al de su notificación a los interesados. Los reglamentos son derogables con entera libertad, mientras que la revocación de los actos administrativos, cuando son declarativos de derechos, requiere de requisitos de forma y fondo específicos. La ilegalidad de un reglamento entraña, en todo caso, su nulidad de pleno derecho, sanción que es excepcional en el ámbito de los actos administrativos, donde la anulabilidad es la regla general. Los reglamentos no son susceptibles de recurso en vía administrativa, al contrario de lo que sucede con los actos administrativos. 3,3. Clases de reglamentos. A. Por el sujeto del que emanan. De la Administración del Estado. De las comunidades autónomas. De las entidades locales. B. Por la forma. De la Administración del Estado. Real Decreto del Presidente. Real Decreto del Consejo de Ministros. Orden Ministerial del Ministro. De las comunidades autónomas. Decreto del Presidente. Decreto del Consejo de Gobierno. Orden de la Consejería del Consejero. De las entidades locales. Reglamento u ordenanza del Pleno. Bando del alcalde. C. Por su relación con la ley. Ejecutivos o secundum legem. Independientes o praeter legem. De necesidad. 3,4. La eficacia normativa de los reglamentos. La eficacia de los reglamentos se puede desglosar en dos postulados. En cuanto a normas, los reglamentos obligan a los ciudadanos y a todos los poderes públicos, y obligan también, del mismo modo, a la administración u órgano que los dictó. A. Que los reglamentos obligan, en primer lugar, a los ciudadanos y a todos los poderes públicos, es una consecuencia evidente de su condición de normas que expresa el art. 9,1 CE. Al recordar que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. B. Pero los reglamentos obligan también como normas que son, a la propia administración que los dictó, de tal forma que los actos administrativos dictados por ella deberán respetar los preceptos de aquellos, como condición inexcusable para su validez. Tal es la regla que se conoce como principio de inderogabilidad singular de los reglamentos. Se trata de una regla consagrada hace largo tiempo por la jurisprudencia contenciosos administrativa, que tiene hoy su expresión en la ley del gobierno, conforme al cual son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento, aunque hayan sido dictadas por órganos de igual o superior jerarquía que el que lo haya aprobado. 1. La inderogabilidad singular de los reglamentos significa, en primer término, dos cosas. Primero, la superioridad cualitativa del reglamento respecto del acto administrativo, de tal forma que la observancia de aquel es condición de la validez de éste.
Segundo, que la fuerza obligatoria del reglamento actúa con entera independencia de la posición jerárquica de los órganos de los que emanan, respectivamente, el acto y el reglamento. Una autoridad administrativa no puede exceptuar o incumplir en un caso concreto los reglamentos dictados por otra de rango superior, pero tampoco puede incumplir ni exceptuar los dictados por ella misma o por órganos inferiores a ella en el político o jerárquico. 2. Pero, en segundo término, el principio de la inderogabilidad no significa otras dos cosas. Primero, que la interdicción se refiere a los actos administrativos, pero no supone la prohibición de reglamentos singulares que son admisibles en tanto no vulneren el principio de igualdad ante la ley. Segundo, que la inderogabilidad singular no supone la prohibición de que el propio reglamento pueda autorizar a la Administración a dispensar de su observancia en casos concretos, hipótesis que también es posible, salvo prohibición legal expresa. 3,5. Fundamento de la potestad reglamentaria. Se llama potestad reglamentaria al poder en virtud del cual la Administración dicta reglamentos. La regulación que nuestra vigente Constitución hace de la potestad reglamentaria es realmente escasa, habida cuenta de la importancia que contiene esta modalidad normativa, pues en definitiva se atribuye a la Administración la posibilidad de completar el ordenamiento jurídico. La titularidad de la potestad reglamentaria se atribuye por la Constitución al Gobierno. Señala en efecto el artículo 97 que, el Gobierno, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Diversas son las teorías que han tratado de justificar la potestad reglamentaria. Así, a tesis de la delegación del Poder Legislativo, según la cual la Administración al dictar reglamentos actúa simplemente como delegada del Poder Legislativo. Ahora bien, en nuestro derecho, una cosa es la delegación legislativa, de la que ya nos ocupamos en el tema anterior, y otra el poder reglamentario. La Administración goza de un poder reglamentario general sin que sea precisa la habilitación concreta de las Cortes para ejercerlo. B. Tesis contraria a la anterior es la que considera a la potestad reglamentaria como un poder propio e inherente de toda administración. Los partidarios de esta tesis afirman que lo mismo que la Administración puede dictar órdenes singulares y concretas, podrá dictar reglamentos que, al ser órdenes generales, no son sino la suma de diversas órdenes concretas. Esta tesis tampoco es válida para nuestro derecho positivo, donde el reglamento y los actos administrativos son dos instrumentos jurídicos distintos, según hemos visto al hablar de la naturaleza jurídica del reglamento. C. La Administración detenta un poder reglamentario porque se lo ha otorgado la Constitución. Esta tesis, que se ha mantenido en toda la evolución histórica de nuestro constitucionalismo, es la aplicable en nuestro derecho actual. Ya vimos antes cómo el artículo 97 hace un reconocimiento explícito de la potestad reglamentaria general atribuida orgánicamente al Gobierno, y en desarrollo de este artículo, el 22 de la Ley del Gobierno, Ley 50/1997 de 27 de septiembre, dispone que el Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria, de conformidad con los principios y reglas establecidos en el título B de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el presente título. 3,6. Procedimiento de elaboración del reglamento. En nuestro actual sistema normativo, el procedimiento formal de elaboración de las normas reglamentarias se encuentra legalmente establecido, en lo que se refiere a los reglamentos estatales, en el artículo 26 de la Ley del Gobierno, a cuyo tenor. Artículo 26. Procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. La elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de Real Decreto Legislativo y de normas reglamentarias, se ajustará al siguiente procedimiento. 1. Su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma. 2. Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del departamento competente, con carácter previo a la elaboración del texto, en la que se recabará opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma
y de las organizaciones más representativas acerca de a. Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. B. La necesidad y oportunidad de su aprobación. C. Los objetivos de la norma. D. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto en este apartado en el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a estas, cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen, o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. También podrá prescindirse de este trámite de consulta en el caso de tramitación urgente de iniciativas normativas, tal y como se establece en el artículo 27,2. La concurrencia de alguna o varias de estas razones, debidamente motivadas, se justificarán en la memoria del análisis de impacto normativo. La consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberá proporcionarse un tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a 15 días naturales. 3. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una memoria del análisis de impacto normativo, que deberá contener los siguientes apartados. A. Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar ninguna regulación. B. Contenido y análisis jurídico, con referencia al derecho nacional y de la Unión Europea, que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma. C. Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias. D. Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la legislación vigente en cada momento sobre estas materias. Este análisis incluirá la realización del test PYME de acuerdo con la práctica de la Comisión Europea. Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la propuesta. Se cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a soportarlas, con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. F. Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que se puedan seguir de la aprobación de la norma, desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de resultados y de previsión de impacto. G. Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública, regulado en el apartado 2. H. Impacto por razón de cambio climático, que deberá ser valorado en términos de mitigación y adaptación al mismo. La memoria del análisis de impacto normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente. 4. Cuando la disposición normativa sea un anteproyecto de ley o un proyecto de Real Decreto legislativo, cumplidos los trámites anteriores, el titular o titulares de los departamentos proponentes lo elevarán, previo sometimiento a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, al Consejo de Ministros, a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites, y en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los términos de su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos. Cuando razones de urgencia así lo aconsejen, y siempre que se hayan cumplimentado los trámites de carácter preceptivo, el Consejo de Ministros podrá prescindir de este y acordar la aprobación del anteproyecto de ley o proyecto de Real Decreto legislativo y su remisión, en su caso, al Congreso de los Diputados o al Senado, según corresponda. 5. A lo largo del procedimiento de elaboración de la norma, el centro directivo competente recabará, además de los informes y dictámenes que resulten preceptivos,
cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto. Salvo que normativamente se establezca otra cosa, los informes preceptivos se emitirán en un plazo de 10 días, o de un mes cuando el informe se solicite a otra administración o a un órgano u organismo dotado de especial independencia o autonomía. El centro directivo competente podrá solicitar motivadamente la emisión urgente de los informes, estudios y consultas solicitados, debiendo estos ser emitidos en un plazo no superior a la mitad de la duración de los indicados en el párrafo anterior. En todo caso, los anteproyectos de ley, los proyectos de Real Decreto Legislativo y los proyectos de disposiciones reglamentarias deberán ser informados por la Secretaría General Técnica del Ministerio o ministerios proponentes. Asimismo, cuando la propuesta normativa afectara a la organización administrativa de la Administración General del Estado, a su régimen de personal, a los procedimientos y a la inspección de los servicios, será necesario recabar la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes de ser sometidas al órgano competente para promulgarlos. Si transcurridos 15 días desde la recepción de la solicitud de aprobación por parte del citado ministerio, no se hubiera formulado ninguna objeción, se entenderá concedida la aprobación. Será además necesario informe previo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuando la norma pudiera afectar a la distribución de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. 6. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. El plazo mínimo de esta audiencia e información pública será de 15 días hábiles, y podrá ser reducido hasta un mínimo de 7 días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen, así como cuando se aplique la tramitación urgente de iniciativas normativas, tal y como se establece en el artículo 27,2. De ello deberá dejarse constancia en la memoria del análisis de impacto normativo. El trámite de audiencia e información pública solo podrá omitirse cuando existan graves razones de interés público, que deberán justificarse en la memoria del análisis de impacto normativo. Asimismo, no será de aplicación a las disposiciones presupuestarias o que regulen los órganos, cargos y autoridades del gobierno o de las organizaciones dependientes o vinculadas a estas. 7. Se recabará el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente cuando fuera preceptivo o se considere conveniente. 8. Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación y, en caso de proyectos de ley, su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado, acompañándolo de una exposición de motivos y de la documentación propia del procedimiento de elaboración a que se refieren las letras B y D del artículo 7 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y su normativa de desarrollo. 9. El Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno, analizará los siguientes aspectos. A. La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa. B. La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, con otras que se estén elaborando en los distintos ministerios o que vayan a hacerlo de acuerdo con el Plan Anual Normativo, así como con las que se estén tramitando en las Cortes Generales. C. La necesidad de incluir la derogación expresa de otras normas, así como de refundir en la nueva a otras existentes en el mismo ámbito. D. El contenido preceptivo de la memoria del análisis de impacto normativo y, en particular,
La inclusión de una sistemática de evaluación posterior de la aplicación de la norma cuando fuere preceptivo. El cumplimiento de los principios y reglas establecidos en este título. F. El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducción de cargas administrativas o buena regulación que se hayan aprobado en disposiciones o acuerdos de carácter general para la Administración General del Estado. G. La posible extralimitación de la iniciativa normativa respecto del contenido de la norma comunitaria que se transponga al derecho interno. Reglamentariamente, se determinará la composición del órgano encargado de la realización de esta función, así como su modo de intervención en el procedimiento. 10. Se conservarán en el correspondiente expediente administrativo, en formato electrónico, la memoria del análisis de impacto normativo, los informes y dictámenes recabados para su tramitación, así como todos los estudios y consultas emitidas y demás actuaciones practicadas. 11. Lo dispuesto en este artículo y en el siguiente no será de aplicación para la tramitación y aprobación de decretos-leyes, a excepción de la elaboración de la memoria prevista en el apartado 3, con carácter abreviado, y lo establecido en los números 1, 8, 9 y 10. 3,7. Los límites de la potestad reglamentaria, formales y sustanciales. 3.7,1. Los límites formales. Se pueden concretar en 3, la competencia, el procedimiento de elaboración y la irretroactividad. A. La competencia. Dentro del problema general de los límites o condiciones con arreglo a los cuales ha de ejercerse la potestad reglamentaria por parte de la Administración, el primero y más importante de estos es el de la competencia, esto es, el de la determinación de quiénes son los titulares de la potestad reglamentaria, los órganos que ostentan el poder de dictar reglamentos. En primer lugar, dentro del Estado, el titular primario y fundamental de la potestad reglamentaria es el Gobierno, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución Española y artículo 24,1. F. de la Ley 50/1997, de 14 de abril, Ley del Gobierno, reconoce también la potestad reglamentaria a cada uno de los ministros. Por lo que se refiere a las comunidades autónomas, la Constitución española no determina el órgano de las mismas a que corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria. Los estatutos de autonomía, en imitación del modelo estatal, han venido confiando esta potestad al órgano ejecutivo supremo, Consejo Ejecutivo o Gobierno. Sin embargo, la lectura diaria de los diarios oficiales de estas comunidades autónomas revela que dicha potestad reglamentaria ha sufrido una considerable extensión, haciendo uso de ellas normalmente los órganos de nivel equivalente a ministro, consejeros, tal y como sucede en el Estado, si bien aquí esta práctica carece muchas veces de respaldo normativo. Por último, en el plano local, la potestad reglamentaria está confiada en principio al Pleno de la Corporación, y solo residualmente, y para alguna manifestación concreta al presidente de la misma art. 21 LBRL. B. El procedimiento de elaboración. En nuestro actual sistema normativo, el procedimiento formal de elaboración de las normas reglamentarias se encuentra legalmente establecido, en lo que se refiere a los reglamentos estatales, en el artículo 26 de la Ley del Gobierno, ya tratado en el epígrafe anterior. C. La irretroactividad. Con apoyo en el artículo 9.3 de la Constitución, el reglamento no puede establecer normas, en cuanto éstas afecten a los administrados, más que para el futuro. Es otra de sus diferencias con la ley, puesto que la voluntad soberana de ésta puede alcanzar a dar a sus preceptos fuerza retroactiva. 3.7,2. Los límites sustanciales o materiales. Son los siguientes. A. De la forma y jerarquía normativa de los reglamentos. El primero de los límites materiales que condicionan la utilización de la potestad reglamentaria consiste en la eficacia del principio de jerarquía normativa, que posee dos aspectos. En primer lugar, los reglamentos están lógicamente subordinados a la Constitución, a las leyes y a las normas con fuerza de ley, como establece pormenorizadamente el art. 24 LG para los emanados por el Gobierno de la Nación. Artículo 24.
De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la Nación y de sus miembros. 1. Las decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros revisten las formas siguientes. A. Reales decretos legislativos y reales decretos leyes, las decisiones que aprueban respectivamente las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la Constitución. B. Reales decretos del presidente del Gobierno, las disposiciones y actos cuya adopción venga atribuida al presidente. C. Reales decretos acordados en Consejo de Ministros, las decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia de éste y las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica. D. Acuerdos del Consejo de Ministros, las decisiones de dicho órgano colegiado que no deban adoptar la forma de Real Decreto. E. Acuerdos adoptados en comisiones delegadas del Gobierno, las disposiciones y resoluciones de tales órganos colegiados. Tales acuerdos revestirán la forma de orden del ministro competente o del ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos ministros. F. Órdenes ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los ministros. Cuando la disposición o resolución afecte a varios departamentos, revestirá la forma de orden del ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los ministros interesados. 2. Los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía. 1. Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros. 2. Disposiciones aprobadas por orden ministerial. B. La materia reglamentaria. Un límite material no bien conocido, pero obvio del uso de la potestad reglamentaria, consiste en su constricción a determinadas materias, estándole vedadas otras. En efecto, es tradicional en nuestro ordenamiento jurídico que el reglamento no puede actuar en todos los campos. Existen determinadas materias no administrables, esto es, inmunes al ejercicio de la potestad reglamentaria. Así ocurre, por ejemplo, con la materia civil, con la materia procesal, con la materia penal y con la materia mercantil, aunque en este último caso, podrían señalarse algunas excepciones importantes. La explicación de esta aparente inmunidad de determinadas materias al ejercicio de la potestad reglamentaria se encuentra en el simple hecho de que en su mayor parte son materias reservadas a la ley. Una reserva, en estos casos, de una intensidad que hace prácticamente inviable la colaboración del reglamento con la ley, en cualquier grado en que esta colaboración pudiera producirse. C. El respeto a los límites generales de las potestades discrecionales. Una limitación genérica al uso de la potestad reglamentaria consiste en la necesidad de respeto de los límites genéricos que el ordenamiento impone al empleo de las potestades discrecionales, una de las cuales, y quizá la más típica de todas, es la potestad reglamentaria. Ello supone que, en el ejercicio de la potestad reglamentaria, la Administración debe respetar los hechos determinantes, el contenido de los conceptos jurídicos indeterminados y los principios generales del derecho. El desarrollo de todos estos extremos corresponde, no obstante, a la teoría de la potestad discrecional. 3.7.3. La defensa contra los reglamentos ilegales. La vulneración de los límites sustanciales y formales a que está sujeta la aprobación de los reglamentos origina su invalidez y, dada la especial gravedad de la existencia de normas inválidas, que pueden dar lugar en su aplicación a una infinita serie de actos igualmente irregulares, la patología de los reglamentos en sus efectos y técnicas de control se ha considerado con especial rigor. En este sentido es opinión mayoritaria que la invalidez de los reglamentos lo es siempre en su grado máximo, es decir, de nulidad absoluta o de pleno derecho, aunque en la práctica las diferencias entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa o anulabilidad sean difíciles de apreciar, salvo en la no preclusión de los plazos de impugnación. Así se desprende también del artículo 47,2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que además de las otras circunstancias que determinan la invalidez radical de los actos administrativos, impone la nulidad de pleno derecho de las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley,
y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. De otra parte, el ordenamiento jurídico ha ideado toda suerte de técnicas para controlar y anular en su caso los reglamentos ilegales, destacando principalmente las siguientes. A. La acción de nulidad. Los reglamentos pueden ser combatidos por las vías específicas del derecho administrativo a través de la acción de nulidad. La administración autora del reglamento, previo dictamen favorable del Consejo de Estado, u órgano equivalente de la comunidad autónoma si lo hubiere, podrá declarar la nulidad de las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales. B. Del recurso directo. La técnica más importante para el control de los reglamentos ilegales es la de su impugnación ante la jurisdicción contenciosos administrativa a través del recurso directo, que es aquel que ataca frontalmente el reglamento solicitando su anulación. Los efectos de la declaración judicial de invalidez de los reglamentos son, en opinión mayoritaria, los propios de la nulidad de pleno derecho, dadas las graves consecuencias que produce la aplicación del reglamento ilegal. Esta tesis, favorable a los efectos más radicales de la invalidez, se fundamenta en la dicción literal del citado artículo 47,2 de la LPAC, a cuyo tenor también serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Las consecuencias más importantes de esta calificación son la imprescriptibilidad de la acción para recurrir contra los reglamentos ilegales y la imposibilidad de su convalidación. Sin embargo, esos pretendidos efectos radicales no se compaginan con el mantenimiento de los actos dictados en aplicación del reglamento como dispone la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, art. 73. Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente. C. Del recurso indirecto. En tercer lugar, es posible reaccionar contra un reglamento inválido a través del recurso indirecto, que permite al interesado atacar un acto administrativo de aplicación del reglamento ilegal, fundando dicha impugnación, precisamente, en la ilegalidad del reglamento en que se apoya el acto recurrido. La viabilidad del recurso indirecto exige, por tanto, que se produzca un acto de aplicación del reglamento ilegal, o bien provocarlo mediante la oportuna petición. Esta vía impugnativa puede utilizarla cualquier administrado, individual o colectivo, que sea titular de un derecho o de un interés. A diferencia del recurso directo, el indirecto no está sujeto a plazo, en el sentido de que cualquiera que sea el tiempo que el reglamento ha estado vigente, siempre podrá ser atacado en los plazos ordinarios, a partir de la notificación de cualquier acto de aplicación. El recurso indirecto se interpone ante el órgano que ha dictado el acto. No obstante, los recursos contra un acto que se funden únicamente en la ilegalidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición, art. 112,3 LPAC, segundo párrafo. Los efectos del recurso indirecto, según tenía establecido una reiterada jurisprudencia, no eran tan completos y contundentes como los del recurso directo. Solo quedaba anulado el acto, pero no el reglamento ilegal, por lo cual éste puede seguir produciendo efectos contrarios a la legalidad. Ahora la Ley de la Jurisdicción Contenciosos Administrativa de 1998 ha corregido esta disfunción, atribuyendo al juez que conozca del recurso indirecto la potestad de anular el reglamento, si es competente para conocer también del recurso directo contra el mismo, o bien, si no lo fuere, planteando la llamada cuestión de ilegalidad ante el tribunal que corresponda.
Si este último estima fundada la cuestión de ilegalidad, anulará el reglamento con plenos efectos erga omnes. Si por el contrario, considera que el reglamento es válido, esa declaración no afecta a la sentencia anulatoria del acto dictado por el juez que promovió la cuestión de ilegalidad, sentencia que partía de la supuesta invalidez del reglamento, todo un contrasentido. En todo caso, el planteamiento de la cuestión de ilegalidad habrá de ceñirse exclusivamente a aquel o aquellos preceptos reglamentarios cuya declaración de ilegalidad haya servido de base para la estimación de la demanda. D. Ante el Tribunal Constitucional. Por último, es posible la anulación de los reglamentos ante el Tribunal Constitucional, dado que el artículo 161,2 de la Constitución faculta al Gobierno para impugnar las disposiciones y resoluciones de las comunidades autónomas, competencia ampliada por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional al regular los conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas, y entre estas, contra los reglamentos dictados por cualquiera de sus órganos que impliquen un conflicto de competencias. No obstante, el Tribunal Constitucional solo debe controlar los vicios de inconstitucionalidad del reglamento, no cualquier otro, lo que corresponde a los tribunales contencioso-administrativos. Por otra parte, en cuanto un reglamento pueda violar los derechos constitucionales susceptibles de recurso de amparo, podrá ser objeto de este recurso ante el Tribunal Constitucional. 4. Las relaciones entre ley y reglamento. Ya en las clases de reglamentos los clasificamos por su relación con la ley, pudiendo dar lugar a 3 tipos de reglamentos. Los reglamentos independientes de la ley o praeter legem son, en primer lugar, aquellos que regulan materias sobre las que la Constitución haya previsto una reserva reglamentaria, posibilidad que la Constitución española no ha recogido en forma alguna. En nuestro derecho, reglamentos independientes solo pueden ser, pues, aquellos que regulan materias en las que no se ha producido una regulación por ley que haya establecido una reserva formal y que, al propio tiempo, no estén protegidas por la reserva material de ley, que, en general, y al margen de otros supuestos puntuales, veda toda intromisión de la potestad reglamentaria en la propiedad y libertad de los ciudadanos. Arts. 31, 33, 53,1 y 133,1 de la Constitución. Reglamentos ejecutivos o secundum legem son los que de una forma clara y directa desarrollan y complementan una ley. Normalmente porque la ley misma ha llamado e impuesto el dictado de un reglamento de estas características. Peculiaridad procedimental de dichos reglamentos es el requisito del informe preceptivo del Consejo de Estado, orientado justamente a controlar la fidelidad de la norma reglamentaria con la ley que desarrolla, art. 22,3 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado. Los reglamentos de necesidad, por último, son aquellas normas que dicta la Administración para hacer frente a situaciones extraordinarias. La justificación tradicional de esta clase de reglamentos se ha visto en la concurrencia de situaciones de excepcional gravedad ante las cuales las autoridades administrativas podrán dictar las normas adecuadas para afrontarlas, al margen de los procedimientos comunes y de las limitaciones propias de la potestad reglamentaria. Entre esas normas se incluían, aunque indebidamente por existir al respecto una habilitación legal, los bandos de las autoridades gubernativas, muchos de ellos dictados para una circunstancia excepcional muy concreta, pasada la cual se habría consumido o agotado su vigencia, por lo que, más que reglamentos, tales disposiciones deben ser calificadas como actos administrativos generales, art. 116,6 de la Constitución sobre los estados de alarma, excepción y sitio, desarrollado por la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio. 5. Otras fuentes del derecho administrativo. 5,1. La jurisprudencia. La referencia a la jurisprudencia en el nuevo título preliminar del Código Civil. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Ha reavivado la polémica de si la jurisprudencia es o no fuente del derecho en general, y por ello del derecho administrativo.
Como señala Santos Briz, este texto legal refleja el cambio operado respecto a la doctrina tradicional de la estricta sumisión a la ley, al instituir a la jurisprudencia no como fuente formal del derecho, calificativo que únicamente ostentan la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, sino como fuente real e institucional, ya que la labor creadora no se aloja solo en la elaboración de normas generales ni en las fuentes materiales o formales, sino también en la aplicación de las normas en el proceso que no es solo actividad de subsunción, sino además de creación jurídica. La importancia de la interpretación jurisprudencial en el campo del derecho administrativo trasciende, con mucho, de su utilidad práctica como fuente de argumentos alegables en el seno de un proceso judicial. Es un hecho que la jurisprudencia ha desempeñado históricamente, respecto del derecho administrativo, un papel auténticamente constructivo y creador, y que hoy en día sigue siendo uno de los principales motores de su evolución. La consolidación doctrinal del derecho administrativo no supuso en modo alguno que la jurisprudencia pasara, en lo sucesivo, a ocupar una posición secundaria. Al contrario de lo que ocurre en el derecho privado, la inmensidad creciente del derecho administrativo ha hecho imposibles tanto su cultivo detallado por la doctrina científica, cuanto todo intento de codificación. Por ello, la jurisprudencia se ha visto obligada a innovar adelantándose a la iniciativa de un legislador que, en la mayor parte de los casos, no ha hecho sino dar forma normativa a reglas previamente diseñadas por la jurisprudencia. 5,2. Tratados internacionales. Parece claro que los tratados internacionales, como dice Garrido Falla, solo pueden reputarse fuentes indirectas del derecho administrativo, pues sin contener de suyo disposiciones inmediatamente aplicables sirven de base, sin embargo, a una ulterior promulgación de ellas. El tratado internacional sin más no es de por sí vinculante ni constituye norma del ordenamiento español hasta que se efectúa su incorporación al mismo, aunque tal circunstancia se produzca tan solo con su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado, según impone el apartado 5 del artículo 1 del título preliminar de nuestro primer texto sustantivo. Planteamiento confirmado por el primer inciso del apartado 1 del artículo 96 de la Constitución, de conformidad con el cual los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Punto importante, una vez incorporado el tratado a nuestro ordenamiento jurídico, es el de su situación en la pirámide normativa, o en otras palabras, su rango jerárquico. En los preceptos constitucionales consagrados a este extremo no se precisa tal rango, y, en consecuencia, hay que estar a lo que se infiera de los artículos 93 y 94 de la Constitución, con arreglo a los cuales, si la autorización parlamentaria de la celebración del tratado ha de revestir la forma de ley orgánica, art. 93, ocupará aquel lugar propio de ésta en la escala de la jerarquía normativa. Si la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requiere la previa autorización de las Cortes Generales, art. 94, lo lógico es que ésta se otorgue mediante ley ordinaria, dada la interpretación sistemática que hay que dar a los artículos 93 a 96 de la CE. Los tratados o convenios de los que solo tengan que ser informados el Congreso y el Senado, apartado 2. Del artículo 94, ocuparán en el escalón jerárquico el lugar que les sea propio según el rango de la disposición, emanada del Gobierno y no parlamentaria, que las incorpore al ordenamiento jurídico. 5,3. La costumbre y la práctica administrativa. Ducy define la costumbre como la manifestación de la norma jurídica hecha tácitamente por el pueblo, mediante un uso uniforme y constante, observado como regla necesaria y obligatoria. Entrena Cuesta la define como un uso seguido de manera uniforme, general, duradera y constante, como expresión de una convicción jurídica. Dada la desmesurada producción jurídica actual, la costumbre desempeña cada vez un papel menos importante, constituyendo un complemento de la ley para los espacios libres dejados por ésta, o representa una regulación local a la que la ley se remite por su mayor adherencia a los intereses radicados territorialmente.
Como dice De Castro, es una norma creada e impuesta por el uso social. Consta de dos elementos. Uno moral, que hace referencia a la convicción de que tales actos se realizan bajo la presión de una obligación jurídica, y otro material, que consiste en la repetición de actos del mismo contenido. En nuestro derecho positivo, el Código Civil español sienta los siguientes principios. 1. Proscribe la costumbre contra la ley. 2. Solo se admite la costumbre a título local. Es decir, la costumbre del lugar. 3. En cualquier caso tiene mero valor supletorio en ausencia de la ley. En cuanto a la práctica administrativa. En íntima relación con la costumbre aparece la práctica administrativa. Según Ortiz Díaz, puede definirse como normas usuales de carácter y eficacia interna por la administración, derivadas de principios de técnica administrativa que los funcionarios siguen en el desarrollo de su actividad. Según Garrido Falla, la obligatoriedad de las prácticas administrativas surge cuando, como consecuencia de ellas, haya podido crearse un principio de apariencia jurídica que induzca al administrado a creer que actúa correctamente en un caso concreto. La consideración de la práctica administrativa como fuente de derecho administrativo ha sido defendida por diversos autores e incluso por alguna sentencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, para otros, en los supuestos de práctica administrativa no se dan los requisitos que se exigen para que la costumbre sea fuente del derecho, ya que el uso seguido de manera uniforme y constante no suele ser la expresión de una convicción jurídica, sino la tolerancia o la inercia de la administración. La cuestión básica que se plantea es si la adopción de un criterio por la administración en un supuesto concreto vincula a ésta a resolver los casos semejantes que posteriormente se le susciten con arreglo al mismo criterio, o bien si puede apartarse del mismo. Salvo alguna voz discrepante, la generalidad de la doctrina coincide en reconocer al precedente fuerza vinculante siempre que se dé una identidad subjetiva y objetiva sustancial entre los supuestos comparados, y ello no porque el precedente sea una costumbre o cualquier otro tipo de norma jurídica, sino por el mismo juego de los principios constitucionales de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad, y del derecho fundamental a la igualdad ante la ley. No obstante, la administración pueden separarse del precedente en dos casos. 1. Cuando el acto invocado es ilegal. 2. Cuando concurre un factor de interés público que aconseje adoptar un criterio diverso, debiendo en este caso la administración motivar la resolución. 5,4. Los principios generales del derecho. De igual forma que se plantean dificultades para el reconocimiento de la costumbre como fuente del derecho administrativo, puede decirse de los principios generales del derecho. Federico de Castro entiende que estos principios son los inspiradores de todo el ordenamiento jurídico, y para González Pérez son verdaderos principios de toda la función interpretativa del derecho. Afirma que existen tres clases de principios jurídicos. Los principios de derecho natural. Los principios histórico-tradicionales. Los principios políticos. Como principios generales de derecho generalmente admitidos, pueden citarse los siguientes. 1. Principio de igualdad. Consagrado en nuestras leyes fundamentales. 2. Principio de seguridad jurídica. Supone la protección por los tribunales frente al acto arbitrario. 3. Principios de equidad. En algunos casos el Tribunal Supremo ha estimado que las razones de equidad pueden ser tenidas en cuenta por la Administración en materia discrecional. 4. Principios de buena fe. 6. La jerarquía normativa. La jerarquía normativa es la ordenación subordinada o escalonada de las normas jurídicas, de modo que las normas de rango inferior no pueden contradecir ni vulnerar lo establecido por una norma de rango superior. El principio de jerarquía normativa permite establecer el orden de aplicabilidad de las normas jurídicas y el criterio para solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango. La Constitución garantiza expresamente el principio de jerarquía normativa, en su artículo 9,3 que expresamente menciona la jerarquía normativa. En nuestro ordenamiento el principio de jerarquía normativa se traduce en
Superioridad de la Constitución sobre cualquier otra norma jurídica. Esta superioridad de la Constitución se basa en un criterio material, pues la misma contiene los principios fundamentales de la convivencia, superlegalidad material, y por ello está dotada de mecanismos formales de defensa, superlegalidad formal, tal y como hemos visto en la pregunta dedicada a la Constitución. Superioridad de la norma escrita sobre la costumbre y los principios generales de derecho, sin perjuicio del carácter informador del ordenamiento jurídico de estos últimos. Superioridad de la ley y de las normas con rango de ley sobre las normas administrativas. La doctrina discute si las relaciones entre la ley orgánica y la ley ordinaria se rigen por el principio de jerarquía según el cual la ley orgánica sería superior, o por el de competencia, lo que supondría que ambas tienen el mismo rango. Por tanto, superioridad de las normas legales sobre las normas reglamentarias. A su vez, las disposiciones administrativas se encuentran jerarquizadas según el siguiente orden: decretos, órdenes de las comisiones delegadas del gobierno, órdenes ministeriales y disposiciones de las demás autoridades y órganos inferiores según el orden de su respectiva jerarquía. Todo ello conforme el artículo 1 del Código Civil que establece: 1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. 3. La costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. 4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. 5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España, en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. 6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.